compañeras y compañeros, la verdad que primero felicitarlos por este hermoso partido justicialista remodelado que tienen. Un orgullo entrar a una sede partidaria como la que tienen ustedes. Y felicitarlos también por este excelente jefe de gabinete que el Chaco le ha dado. Que el Chaco le ha dado a nuestro proyecto nacional y a nuestro gobierno nacional. La verdad es que lo digo como militante político, lo digo como dirigente político de este espacio, lo digo como ministro. Trabajar al lado de Coqui o bajo la conducción de Coqui en el Gabinete Nacional es un orgullo y una comodidad para todos nosotros, porque saber de que tenemos un jefe de gabinete que está presente alrededor de cada una de las áreas de gestión y que está tan fuertemente comprometido con este proyecto político y que ejerce una defensa permanente de las decisiones que toma permanentemente este proyecto político, es un orgullo absolutamente para todos. Ciertamente, muchísimas gracias, Coqui, gracias por la invitación, para estar acá, y gracias por lo que todos los días desde la Jefatura de Gabinete haces para la construcción y el apuntalamiento de este proyecto político que tanto le ha dado a los argentinos durante todos estos años y que a veces no, y que siempre recibe un intento de descalificación permanente por aquellos que yo suelo denominar los profetas del odio, adaláteres del desánimo, que lo único que intentan es inocular odio en el pueblo argentino para tratar de evitar todo lo que significa este proceso de avance y de reconstrucción de la nación que ha empezado a partir del 25 de mayo del 2003. Y mi candidatura presidencial, compañeras y compañeros, tiene que ver fundamentalmente con eso. Yo le decía recién a un grupo de periodistas que mi candidatura es simple, llana y transparente, si se quiere, lineal. Yo planteo la continuidad absoluta de las políticas que empezaron el 25 de mayo del 2003. Lo quiero decir con absoluta claridad. Conmigo, las compañeras que cobran la asignación universal por hijo tienen que quedarse tranquilas porque van a seguir cobrando la asignación universal por hijo. Los jubilados van a seguir teniendo 2 aumentos por año. YPF va a seguir dentro del Estado y las AFJP no van a tener ninguna ventana abierta para volver a administrar el sistema de previsional argentino. Los industriales y las economías regionales van a seguir estando protegidas por una política que beneficie, proteja el desarrollo industrial, proteja las economías regionales. Y los trabajadores van a seguir teniendo paritaria todos los años para recomponer el poder adquisitivo de su salario durante todos los años. Compañeras y compañeros, cuando uno encara un proceso de estas características, tiene que tratar de transmitir las cosas con claridad. Y yo vengo a decirles a ustedes con muchísima convicción, porque ahora vieron que aparecieron confusiones, ¿no? Hasta hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, todos querían cambiar todo. Inclusive hasta hace un par de semanas habían aparecido la patria derogadora, que querían derogar todo lo que hicimos. Y ahora resulta que de golpe y porrazo, hasta los dirigentes opositores dicen que van a mantener las cosas que nosotros hicimos durante todos estos años. Permítanme decirle, compañeras y compañeros, que no les creemos, porque si votaron en contra de la nacionalización de YPF, ¿por qué tengo que creerle que la van a mantener en manos del Estado? Si votaron en contra de la movilidad jubilatoria, ¿por qué tengo que creerle? Si votaron en contra de la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, ¿por qué tengo que creerles ahora? Y además, la verdad, compañeras y compañeros,
y esto dicho para todos los argentinos, si no van a cambiar nada, déjennos seguir a nosotros, que hicimos las cosas, las hicimos bien, legitimamos nuestra propuesta política y los argentinos tienen que estar tranquilos. Por eso, compañeras y compañeros, yo siento que estamos en un momento singular de nuestro proceso político y de nuestra vida política. Tenemos además enfrente una dirigencia política opositora, porque estos cambios, ¿a qué se deben? Que en realidad tenemos una dirigencia política opositora que está lejos de lo que yo considero valioso en un dirigente político, que es defender ideas, valores y convicciones. La dirigencia política opositora pareciese que fija sus posiciones políticas en función de la última encuesta que le trae el encuestador de turno. Y nosotros, la Argentina, no necesita de dirigentes políticos que sean como las hojas secas de los árboles que se acomodan según donde sopla el viento. Lo que necesita la Argentina es de dirigentes políticos que sean capaces de defender un sistema de ideas, un sistema de valores, convicciones, independientemente de que si le cuesta más o le cuesta menos. Nosotros con Coqui nos ha tocado defender las políticas de nuestro gobierno durante todos estos años y todos saben que no siempre fueron fáciles y que algunos se escondían a la hora de tener que defender esas políticas. Pero uno cree sinceramente de que la política tiene que ser otra cosa que simplemente la escala detrás de aspiraciones exclusivamente personales. Uno hace política con un único objetivo, que es cambiarle la vida a nuestra gente. Uno hace política para modificar la calidad de vida de los argentinos. Como hizo el Coqui, como hizo Cristina y como hizo Néstor durante todos estos años. Por eso yo digo que a la hora de defender este proceso político, de defender esta gestión que empezó el 25 de mayo del 2003 con Néstor, que sigue ahora con Cristina, tenemos que hacerlo de la manera más sincera y más humana posible. Algunos compañeros, honestamente, a veces dicen, no alcanza con la gestión. Y yo digo, no alcanza con defender la gestión cuando uno la defiende como si fuese la tabla del 4. Entonces 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, sin sentimientos. Uno no gobierna para las estadísticas. No gobierna para decir cuántas casas, cuántas cuadras de pavimento, cuántos puestos de trabajo. En realidad, lo que nosotros tenemos que transmitirle a los argentinos, que cada una de esas cosas significaron seres humanos de carne y hueso. Significaron Juanes, Pedros, Luisas, Marías que modificaron su vida. Cuando a mí me dicen que somos, ahora ya no lo dicen más porque están medio asustados, digamos, ¿no? Pero cuando decían que era el fin de ciclo, yo decía, nosotros no somos un ciclo en la historia política argentina. Nosotros somos un proyecto político y si me apretan un poquito, compañeras y compañeros, somos un proyecto de vida. ¿O no le cambiamos la vida a los 6 millones de argentinos que le conseguimos trabajo? ¿O no le cambiamos la vida a las compañeras que hoy cobran la asignación universal por hijo? ¿O no le cambiamos la vida al 50% de los adultos mayores que se pudieron jubilar? ¿O a las compañeras amas de casa que se pudieron jubilar? ¿O no le cambiamos la vida a los más de 1.111 científicos que hoy investigan en nuestro país? Claro que le cambiamos la vida. Le cambiamos la vida a muchísimos argentinos. Es extraordinario lo que hemos hecho. Imagínense un pibe que hoy tiene 35 años, capaz que en el 2000, 2001, tenía 19, 20, 21 años. Yo puedo imaginarme la historia de ese pibe. Quizás en ese momento estaba piqueteando,
cortando calles o cortando rutas. En alguna de las organizaciones sociales que se movilizaban en ese momento, detrás de, nadie se quiere acordar ahora, pero las organizaciones sociales en el 2001, 2002, 2003 se movilizaban detrás de un plato de comida. La demanda social básica era el hambre, eran los bolsones de comida. Nosotros a ese pibe que en esos años estaba piqueteando, probablemente primero le conseguimos laburo en negro, después le conseguimos laburo en blanco. Capaz que con laburo en blanco y su recibo de sueldo se pudo comprar una motito. Con la motito, capaz que la terminó de pagar, se quedó con la motito, o que si no, se fue con un auto. Si se enamoró de una piba o de un pibe, porque tenemos matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Si se enamoró de una piba o de un pibe o de otra piba, si era una piba, digamos, ¿no? Que también tenía recibo de sueldo, tenía trabajo con recibo de sueldo, quizás hoy es un adjudicatario del Plan Procrear. Eso es lo que hicimos nosotros durante todos estos años. Y no me equivoco en nada si digo que ese pibe salió a piquetear porque algún día, de algún mes, de algún año de la década del 90, lo vio entrar a su viejo a su casa diciéndole que lo habían echado al laburo. Y lo vio consumirse a su viejo frente al televisor sin posibilidades y sin expectativa. Entonces nosotros, cuando decimos el modelo, eso es el modelo. El modelo es haber resuelto las aspiraciones de muchísimos argentinos. Es la historia del peronismo, compañera y compañero. ¿Qué otra cosa es el peronismo que no es dar respuestas a las demandas sociales crecientes del pueblo argentino? Esto es lo que hizo el peronismo durante toda su historia. Y nosotros lo hicimos durante todos estos años. Y lo hicimos a lo largo y ancho de la Argentina. Y también necesitamos otra cosa que yo siempre, de la cual siempre hablo, digamos, ¿no? Porque si nosotros logramos que los argentinos defiendan sus derechos, ni siquiera nos tenemos que preocupar por las elecciones. Miren, compañeras y compañeros, la derecha en la Argentina, que tiene medios de comunicación, partidos políticos, opositores y los principales dirigentes políticos opositores, comete siempre varios errores, pero es perversa. Y la perversidad está en la comunicación. Ustedes vieron que, por ejemplo, la derecha no habla de asignación universal por hijo, habla de planes. Los planes llevan implícitamente consigo una descalificación intrínseca, porque los planes ¿para quién son? Para los que no trabajan, para los vagos. Y la prédica es tan incesante que a veces yo creo que muchas compañeras que cobran la asignación universal por hijo creen que le estamos dando una dádiva. Y nosotros no le estamos dando ninguna dádiva. La asignación universal por hijo es un derecho. Lo que hicimos nosotros fue extender ese derecho. Antes lo cobraban solamente los trabajadores registrados, ahora lo cobran los trabajadores en negro, los trabajadores, el compañero que transitoriamente está desocupado. Pero nosotros necesitamos que esa compañera que cobra la asignación universal por hijo se apropie de ese derecho y lo defienda como tal. Una vez, en un acto en mi provincia, yo decía estas cosas y termina el acto y se me acerca una compañera y me dice: compañero, a mí me pasó algo de lo que usted dice. Estaba el otro día en el supermercado y haciendo la cola en la caja, la mujer que estaba delante mío empezó a despotricar contra los que cobrábamos planes. Entonces yo me metí y le dije: mire, yo no soy ninguna vaga, cobro la asignación universal por hijo, pero no soy ninguna vaga. Soy empleada doméstica y me tienen en negro. Y mi marido tampoco es ningún vago, porque es electricista y hace changas. Y con la plata de la asignación universal por hijo, lo que hacemos es vestir mejor a nuestros hijos, darle de comer mejor a nuestros hijos para que vayan más contentos a la escuela. Entonces lo que nosotros necesitamos, que esos ejemplos
compañeras y compañeros, se multipliquen. Por eso yo le decía recién, la verdad que lo único que necesitamos para las elecciones del año que viene no es salir a pedirle a los argentinos el voto, sino que ir a pedirle a los argentinos que a la hora de votar defiendan sus derechos, defiendan los derechos que hemos construido entre todos durante todos estos años. Si los argentinos defienden sus propios derechos, los argentinos van a saber elegir hacia dónde tiene que ir la Argentina en los próximos años. Y en ese elegir hacia dónde tiene que ir la Argentina, seguramente van a acompañar a un proyecto político que modificó estructuralmente la Argentina de estos años. Porque en esto también hay que transmitírselo a los argentinos. La Argentina tiene un futuro maravilloso, compañeras y compañeros. La Argentina tiene un futuro trascendente en los próximos años. Néstor Kirchner asumió el gobierno el 25 de mayo del 2003. El 25 de mayo del 2003, la agenda política de la Argentina era una agenda política llena de problemas y vinculada al pasado. Todavía hoy estamos tratando de resolver algunos de los problemas que heredamos de ese pasado, como el problema de la deuda. La agenda política que va a tener el presidente que asuma el 10 de diciembre del 2015 es una agenda política que tiene que ver fundamentalmente con los desafíos del futuro. La diferencia va a ser que en el 2003 teníamos problemas, en el 2015 tenemos desafíos. En el 2003 hablábamos del pasado, la política hablaba del pasado, y en el 2015 la política va a poder hablar de futuro. Y los desafíos del futuro los vamos a resolver si seguimos aplicando la misma matriz ideológica a la hora de aplicar las políticas públicas. Los próximos años la Argentina va a resolver su déficit energético. Va a resolverlo porque hicimos las cosas que teníamos que hacer. Recuperamos YPF, aparecieron los yacimientos no convencionales. Recientemente modificamos la ley de hidrocarburos para garantizar inversiones. La aparición de Vaca Muerta no es una cosa secundaria, es una cosa trascendente. Estados Unidos, un país históricamente que ha tenido déficit de energía, es más, nos han llevado a distintas tropelías bélicas en el mundo detrás de resolver su superávit energético. Hoy tiene el 92% de autoabastecimiento energético a partir de la explotación de los yacimientos no convencionales. Si la Argentina resuelve en los próximos años su déficit energético, la Argentina cae en un escenario de vuelta como los primeros años del gobierno de Néstor de superávit gemelo. Sin restricción externa, la Argentina puede pasar a completar el proceso de sustitución de importaciones. Y ese proceso de completar ese proceso de sustitución de importaciones para que también los sectores industriales tengan balanza comercial favorable, nos va a permitir tener mejor industria, mayor cantidad de empleo industrial y mejor calidad de empleo industrial. Los próximos años, compañeras y compañeros, tienen que ser los años del encuentro entre lo que yo llamo dos mundos, el mundo del sector productivo y el mundo del conocimiento. Tiene que dejar de ser un hecho excepcional que haya una empresa que invierta en ciencia y tecnología. Las empresas tienen que habituarse naturalmente a invertir en desarrollo científico y tecnológico. Hemos hecho una inversión enorme en educación, ciencia y tecnología, ley de educación nacional, ley de educación técnica, ley de financiamiento educativo. Duplicamos el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 1% del PBI. Creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos más científicos investigando hoy en la Argentina. Todo eso tiene que tener una resultante positiva para la sociedad. Y esa resultante positiva tiene que ser vincularlo al sector productivo para que ese sector productivo avance en desarrollo científico y tecnológico, que nos permita cortar la brecha con los países centrales, pero que al mismo tiempo modifique el Producto Bruto y le incorpore mayor valor agregado al Producto Bruto. Eso que hacen muchas empresas hoy tiene que ser un hecho cotidiano. Hoy le decía ayer a un grupo de empresarios que tiene que convertirse como lo que sucedió con el cinturón de seguridad. Hace 25 años atrás algunos se lo ponían, hoy se lo ponen absolutamente todos, tiene que ser una moneda habitual. La Argentina va a tener el desafío de los próximos años
de seguir generando empleo, compañeras y compañeros. En los próximos 10 años aumenta la población económicamente activa en 4 millones de argentinos y argentinas. Por lo tanto, el próximo presidente en los próximos 4 años tiene que generar 1.700.000, 1.800.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años. 700.000, 650.000 puestos de trabajo. No hay un dirigente opositor que diga cómo se genera empleo en la Argentina. Y yo quiero decirlo acá y en cualquier lado. Es imposible crear 700.000 puestos de trabajo en la Argentina por año si no es con fortalecimiento del mercado interno, y fortalecimiento del mercado interno es con impulso para el desarrollo al consumo. Aquel que diga que quiere menos consumo va a debilitar el mercado interno e inmediatamente aumenta los niveles de desocupación. Por eso no hablan de esto, porque en realidad el modelo de la derecha en la Argentina es el ajuste. Es lo que dijeron los empresarios en IDEA en Mar del Plata. El ajuste significa menores niveles de inversión. Menores niveles de inversión, para lo que ellos llaman gasto, significa achicamiento del mercado interno. Achicamiento del mercado interno es aumento de la desocupación. Aumento de la desocupación significa que el que se queda con trabajo empieza a ganar menos inmediatamente porque tiene una cola de desocupados por detrás buscando ese mismo puesto de trabajo. Eso ha sido la lógica de la derecha históricamente en la Argentina, porque en realidad, compañeras y compañeros, entre otras cosas, este proceso político le quitó privilegios a los que siempre se estaban acostumbrados a seguir viviendo de privilegios y ahora quieren venir a recuperar esos privilegios. Y esos privilegios tienen que ver quedarse con la mayor tasa de rentabilidad que produzca la economía argentina. Y nosotros equilibramos esa tasa de rentabilidad entre el capital y el trabajo. Porque este también es el desafío de lo que se va a jugar en el año que viene. Porque cuesta entender a los empresarios en la Argentina. Porque yo les hago el desafío a cualquiera. Tráiganme un empresario que se haya fundido o que le haya ido mal en estos 12 años. No hay ninguno. O le ha ido bien, o le ha ido muy bien, o le ha ido excelentemente bien, o le ha ido de la reputa madre bien. Pero a ninguno le ha ido mal o le ha ido... Entonces, la verdad, compañeras y compañeros, que cuesta entender cómo funciona esa lógica. Entonces, o la cuesta entender y les lleva a cometer errores, como por ejemplo, para tratar de dañar al gobierno, no liquidan la cosecha, entonces esperan que haya una devaluación, no hay devaluación, cae el precio internacional y pierden plata, digamos, ¿no? O están detrás claramente de modificar esta tasa de rentabilidad, que esto es lo que se tiene. En los 90, compañeras y compañeros, los compañeros se deben acordar, las leyes de flexibilización laboral fueron un exceso. El mercado laboral estaba flexibilizado, porque nadie puede defender al trabajo cuando tenés el 20% de desocupación. Cuando tenés el 20% de desocupación, el precio relativo del trabajo vale muchísimo menos. Y esto es lo que termina discutiéndose y debatiéndose claramente en la Argentina. Por eso, cuando los empresarios reunidos en IDEA dijeron, bueno, acá tenemos un plan que se lo vamos a proponer a todos los candidatos a presidente, yo les dije, no cuenten conmigo. Yo no estoy para defender los intereses de IDEA, estoy para defender los intereses del pueblo argentino, sobre todo los intereses de los sectores más populares y de los sectores más humildes. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que redimensionar, compañeras y compañeros, porque a veces la vida pasa tan rápidamente que uno cree que las cosas sucedieron hace muchísimo tiempo. Recién yo hablaba con un periodista que me abordaba acá y yo le decía, nos olvidamos rápido de la década del 90 en donde decían que había provincias que eran inviables, que había provincias que no tenían razón de existencia en la Argentina. Y nosotros construimos un modelo absolutamente distinto. Las provincias no solamente son inviables, sino que son puntales del desarrollo económico con inclusión social en la Argentina. Y son puntales de ese desarrollo económico con inclusión social. Y que
tendrán que acompañar todo lo que significa el desarrollo industrial autónomo de los próximos años, que seguramente es el que tenemos que conseguir en los próximos años. Y tendrán que acompañar el desafío que la presidenta impulsó en la campaña del 2011, que es industrializar la ruralidad, para que el sector agropecuario apueste también a la incorporación de valor agregado. Y sabemos que la incorporación de valor agregado en origen genera empleo local. Y cuando genera empleo local no se producen estas migraciones internas que tantos desequilibrios regionales después nos generan. Pensando que todo el centro de las políticas públicas tiene que estar orientada en un lugar. El centro de las políticas públicas tienen que estar orientadas, a mi criterio, en un único lugar, que es la generación de trabajo. Así como Alberdi decía en el siglo XIX que gobernar era poblar, yo quiero decirlo, compañeras y compañeros, para mí como presidente no hay tarea más importante que tenga que hacer un presidente que no sea la de generación de empleo. El cúmulo de las políticas públicas tiene que estar orientada fundamentalmente a la generación de trabajo, que fue lo que hicieron Néstor y Cristina durante estos 6 años. Néstor alguna vez me llegó a decir, cuando uno gobierna, elige las tensiones con las cuales decide convivir. Y yo decidí elegir una tensión con la cual no convivir, que es con la tensión de la desocupación. Y por eso hemos desarrollado las políticas que hemos desarrollado y que hacemos, inclusive en momentos de restricción económica, fundamentalmente para sostener la actividad económica que mantenga la generación de niveles de empleo en la Argentina. Entonces me parece, compañeras y compañeros, que la Argentina de los próximos años es la Argentina que tendría que discernir sobre estas cuestiones. Enfrente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una oposición política que cuando yo tomé la decisión de ser candidato a presidente me imaginaba que no iba a hablar del pasado, porque tienen un pasado horrible, digamos, ¿no? En general, para hablar, tienen poco pasado para el cual reivindicar. Pero también me encontré con una oposición que tampoco quiere hablar del futuro, porque no sabe diseñar el futuro de la Argentina, o porque además está tan cargado de odio que plantea siempre un futuro que es imposible que entusiasme a nadie, porque plantea siempre un futuro de crisis. La oposición en la Argentina, lamentablemente, termina hablando de las 3 o 4 cosas que publican Clarín y Nación durante todos los días. Es imposible encontrar un dirigente de la oposición que deje de hablar de la coyuntura. Y la verdad, compañeras y compañeros, que la coyuntura es la coyuntura. Y para elegir un presidente hay que elegir un presidente que piense en sentido estratégico, porque la coyuntura pasa todos los días y de alguna manera la vamos resolviendo. Lo que la Argentina no puede perder es el rumbo que empezó durante todos estos años. Decirle, compañeras y compañeros, 2 o 3 cuestiones como para ir redondeando la charla. En primer lugar, el Frente para la Victoria hoy discute fraternalmente, si se quiere, quién es su candidato a presidente para las elecciones del 2015. Lo que el Frente para la Victoria no discute es quién lidera este espacio político. Este espacio político lo lidera la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que hay que decirlo con claridad, el liderazgo de Cristina es un liderazgo que tiene componentes políticos, pero que ya no nos pertenece a los militantes políticos. Es un liderazgo que tiene rasgos culturales, componentes sociales, le pertenece a una mayoría importante del pueblo argentino. Yo suelo decir que está más cerca de las páginas de la historia que de los editoriales de los días domingos de los diarios, digamos, ¿no? Entonces, para mí, lo digo con absoluta claridad y con absoluta contundencia, Cristina va a seguir siendo quien lidere este espacio político independientemente que el 10 de diciembre del 2015 deje de ser presidenta.
Y lo otro que quiero decir, compañeras y compañeros, que así como tengo una mirada optimista del futuro de la Argentina, que la Argentina se va a convertir en el país que todos soñamos que sea, yo estoy seguro que este tercer centenario en el cual transitamos va a ser el mejor centenario de los tres para todos los argentinos. También tengo una mirada optimista sobre el futuro electoral de nuestro espacio político. Vamos a volver a ganar las elecciones del 2015. Vamos a ganarla, entre otras cosas, porque hemos hecho el mejor gobierno de los últimos 50 años, porque tenemos el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que es un liderazgo único en la política argentina y que además es, desde el punto de vista de lo que significa un estadista en la Argentina, las diferencias de Cristina con el resto de la dirigencia política son enormes. Así que yo no tengo dudas de ese aspecto. La Argentina y los argentinos van a seguir acompañando esta propuesta política por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo, por sobre todas las cosas, por lo que vamos a seguir haciendo a partir del 10 de diciembre del 2015. Y el 10 de diciembre del 2015, compañeras y compañeros, vamos a poder cumplir un sueño más, que tenemos todos los que estamos acá, que seguramente Néstor Kirchner lo tendría igual que nosotros, que la presidenta de la Nación, jefa y líder de este espacio político, el 10 de diciembre del 2015 le coloque la banda de presidente a un compañero que garantice la continuidad del rumbo político que empezó Néstor Kirchner aquel 25 de mayo del 2003. Muchísima fuerza, compañeras y compañeros. Fuerza para defender la gestión, fuerza para defender a Cristina y fuerza para ganar las elecciones del año que viene. Muchas gracias.